Tercer parámetro del diseño, textura, que de alguna forma con este último parámetro terminamos de desarrollar los parámetros fundamentales del diseño. Por lo cual, bueno, cuando hablamos de textura nos vamos a referir a la apariencia que tiene una superficie. Una textura puede darse por medio de un efecto visual, por lo cual va a ser una textura claramente visual, o puede ser efectivamente táctil, por lo cual va a ser una textura táctil. De alguna forma podríamos establecer dos tipos de texturas visuales y texturas táctiles. Son ambos tipos de texturas propiedad del vestuario, pero bueno, la realidad es que la textura siempre va a ser visual de alguna forma en la estancia teatral, excepto bueno, que digamos que el público pudiera tocar al personaje, entonces claramente puede determinar que una textura es táctil. Pero en realidad es como de alguna forma los efectos texturados en la estancia teatral muchas veces son mentirosos, en el buen sentido, digamos, a partir de poder generar un efecto para que sea visto a la distancia, digamos, hay una incumbencia de la textura visual que suele ser muy fuerte como tratamiento. Porque muchas veces sucede que hay texturas textiles, o texturas, mejor dicho, táctiles, que son tan pequeñas en cuanto al bajorrelieve que pueden llegar a tener, que no hay mucha posibilidad de que esas puedan funcionar a la distancia porque muchas veces es complicado para ser vistas. Yo por medio de la aparición de texturas puedo generar diferentes ejemplos o sensaciones, o sea, yo puedo generar repulsión con una textura, puedo generar frialdad, puedo generar calor, etc. Por lo cual es interesante pensar la textura en relación a lo comunicativo, ¿no? Más teniendo en cuenta esto que hablábamos de que muchas veces quizás una textura mucho más lisa, por lo cual no presenta rugosidad de alguna forma, va a tener una sensación mucho más estática. En cambio, las texturas más texturadas, digamos, donde mayor cantidad de relieves, suelen tener un dispositivo de mayor movimiento. Por lo cual, la elección de entre la cantidad de textura o la oposición en el material texturado va a depender de esto, de si yo necesito estructurar algo o darle mayor dinamismo. Más allá, digamos, del sentido tridimensional que a mí me puede generar la textura, que bueno, la tridimensión es algo fundamental en el vestuario. Esto que hablábamos al principio, digamos, cuando estábamos hablando de forma, es un elemento que se ve a la distancia. Hay una tendencia a que todo se vea plano y bueno, la textura la realidad es que lo que hace es despegar y dar mucha mayor tridimensión a algo que quizás naturalmente es tridimensional, pero que la distancia le quita esa tridimensión. La realidad es que los efectos texturados en las telas están dados por los tratamientos que pueden llegar a tener una superficie. Por ejemplo, un bordado o por ejemplo un estampado va a generar textura, por lo cual es un recurso que puede tener. Bueno, justamente acá hay un ejemplo quizás de un bordado. En realidad, digamos, yo acá tengo una textura táctil. ¿Por qué? Porque este es un tul que tiene un tratamiento sobre la superficie que me genera este volumen a partir de la textura que se puede producir. A su vez también existen textiles que carecen de textura, pero yo puedo otorgar textura a partir de lo que llamamos los recursos constructivos. Por ejemplo, acá en este caso que yo tengo una tela que, esta es un lienzo básicamente, en donde podríamos hablar que es un textil que tiene una cierta lisura, que no presenta textura. Obviamente esto es plano, de alguna forma, no tiene tridimensión. ¿Podría utilizarlo así? Absolutamente. Ahora, si yo podría otorgar tridimensión a este textil que carece de tal, por medio de lo que llamamos recursos constructivos. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? El tableado. El tableado es un recurso constructivo que me genera claro y oscuro, por lo cual me da un efecto tridimensional. La tela es exactamente la misma. Esta está tableada y esta no tiene tratamiento. El plisado, por ejemplo, en este caso es exactamente lo mismo. Yo tengo un textil liso y un tratamiento para generar textura en el textil. El elastizado, por ejemplo, es exactamente el mismo trozo de lienzo, pero al ser elastizado a mí me genera una textura táctil y visual, en este caso también, digamos, por la profundidad que tiene. Otro ejemplo claro es el matelaseado. Los matelaseados en general son recursos constructivos que se dan a partir de trabajar con un material acolchonado y comenzar a establecer costuras. ¿Esto que me genera? Relieves que me dan un claro y un oscuro, por lo cual yo otorgué textura a este textil que no tiene. Otra forma es el arrugado. El arrugado también me va a generar textura y una gran cantidad de textura en relación a la cantidad de pliegues que se arman. Por lo cual yo puedo trabajar con materiales texturados que ya están fabricados, están compuestos de la textura, o puedo generarlos por medio de lo que llamamos recursos constructivos.